Continuamos conversando con Pedro Luis Castellanos. Pedro, en el segmento anterior tú hablas de una cosa que me parece importantísima, participación ciudadana. ¿Cómo combinar, cómo tú ves la forma en que la gente participa vinculado con un ambiente democrático, que es una cosa bastante importante para esa participación, número uno? Segundo, desde el ambiente de la democracia, la participación se puede ver como, a veces para cierta gente, como el indicio de caos, de desobediencia, de insubordinación, porque en la cultura tradicional la gente debe estar sentadita, ordenadita en su casa y sin protestar, aceptar lo que se le está diciendo. Ahora tenemos un movimiento ciudadano importantísimo con relación a educación. ¿Cómo tú ves este fenómeno de expresión en el escenario público de la gente? Permíteme agregar algo para complicar esto y complicártela, Pedro Luis. La participación de los ciudadanos favorece a ese cambio de modelo que incluye fundamentalmente lo económico. Empiezo por tu comentario. Yo creo que no solo lo favorece, yo diría que es indispensable. O sea, no hay manera de cambiar el modelo económico y el modelo de desarrollo en general sin una ciudadanía activa y sobre todo sin conformar un núcleo de sectores ciudadanos comprometidos con ese esfuerzo, que por supuesto tiene que ser muy amplio, tiene que ir desde el sector empresarial productivo, los sectores medios, los sectores sociales, los sindicatos, los sectores políticos, etcétera, etcétera. Pero no puede uno imaginar, la idea de cambiar el modelo no es un hecho técnico, es un hecho esencialmente político. Ahora, creo que lo que está aconteciendo con la jornada del 4% en el presupuesto para educación ilustra bastante bien esto que estamos reflexionando. Fíjate que el tema, estamos hablando en primer lugar de un hecho que tiene que ver con lo público. Claro. Con lo público. Claro. ¿No? O sea, estamos hablando de una ley. O sea, algo que está en una ley, que a su vez está en una ley porque en el momento que se discutió la ley hubo una movilización social que hizo posible que una ley como esa se aprobara. Esto, de pronto pasan varios años, eso fue en el 97. 12 años. 12 años, no se cumple, y bueno, empieza a emerger esa inconformidad en la ciudadanía, empieza a tomar cuerpo y un grupo relativamente pequeño de ciudadanos asume la actitud de ir a expresarlo frente al Congreso, que en el momento que está discutiendo, y a demandar que lo escuchen, que el Congreso lo escuche, o sea, que quiere presentarle argumentos alrededor de eso. Y en la medida que eso no se da, empieza a crecer y a crecer el respaldo, y bueno, después acontecieron una serie de hechos, no quiero reconstruir la historia, pero lo que quiero, salto para llegar al hecho de que en este momento ese es un movimiento que tiene una fortaleza, que ha logrado concitar el entusiasmo. Yo creo que no exagero si digo que a la mayoría de la ciudadanía, y de todos los sectores sociales, de todos los sectores sociales, se siente llamado, digamos, de alguna manera, que va casi desde el CONEP hasta los sectores más radicales de izquierda, ¿no? En términos, para expresarlo, en términos sociales políticos. Entonces, eso es interesante, porque ¿cuál es el reclamo? Nadie está hablando de que le den algo particular, algo como persona, como familia. Lo que está hablando es de que mejore lo público. O sea, es un reclamo no para un sector en particular, sino para todo el país, o sea, para toda la ciudadanía. Por eso toca y todo el mundo se siente aludido. No es un plan Renove, ¿no? Se siente aludido, claro, se siente aludido de una u otra manera. Entonces, ¿cuál es la reacción, digamos, del estamento político frente a esto, ¿no? Hay dos reacciones que por lo menos yo he podido observar. Una es, se siente como que es algo que le está robando el espacio, ¿no? Y poco desconcertado tiende o a inhibirse o a intentar controlarlo, ¿no? o a intentar... Es una amenaza política. Se siente amenazado, se siente en cierta manera amenazado.
cuando obviamente de lo que se trata es de fortalecer ese sector público que en definitiva corresponde a los partidos el liderar la gestión de esos espacios. Pero hay un hecho que yo pienso que retrata bastante. En los cuarteles de policía hay un lema: ley y orden. Sí. Ese movimiento eso viene de muy atrás, que viene eso. Sí. Pero lo saco para ilustrar el incidente aquel donde el padre jesuita Mario Serrano, en una protesta pacífica frente a un parquecito en el Palacio, es agredido reclamando el cumplimiento de una ley vigente. La justicia, sin ley y ningún derecho. Por cierto, que la justicia falló ayer a favor del padre Serrano. Claro. De que tienen derecho a circular libremente y que la policía no tiene derecho a obstaculizar. Pero lo que quiero es rescatar. Ni siquiera tienen ahora que participarlo al Ministerio del Interior y Policía. Según la nueva Constitución no es así. Según la decisión de amparo. Del tribunal. Del tribunal de amparo. Pero fíjate cómo ley y orden. Ok, pero no quisiera centrarme tanto en el incidente, digamos, o los incidentes que a veces algunos responden a concepciones casi personales de cómo manejar las relaciones de autoridad, etcétera, sino en el hecho de que levantado un tema por organizaciones de la sociedad, se convierte en un tema público y en un tema que concita el interés de toda la sociedad, ¿no? O sea, que atraviesa la sociedad de manera transversal, horizontal. Pero obviamente ese es un movimiento cuyo resultado va a beneficiar a todos, o sea, si se obtiene. Pero que suponiendo que no se obtuviera, lo que va a producir es un enfrentamiento, un divorcio mayor entre lo político y el Estado, en este caso, y la sociedad que se va a sentir frustrada si no hay una solución, por ejemplo, como la que proponía Roberto al comienzo, de negociar, de sentarse, de conversar, de buscar salidas, etcétera, etcétera. Esta idea de que el monopolio de las decisiones corresponde al estamento político y al funcionariado público es una idea que responde a una concepción del Estado autoritaria y que no se compadece con el nivel de maduración de la ciudadanía dominicana actual. Ese es un buen punto. O sea, la ciudadanía dominicana ha ido madurando no solamente en lo organizativo, sino sobre todo en su comprensión de que lo público le interesa y que lo público lo afecta y que debe y que es un derecho. Y yo creo que esto hay que verlo como un hecho esperanzador, como un hecho positivo. Ajá, ¿por qué? Porque la calidad de la democracia se mide por la calidad de la ciudadanía. Porque la democracia es un régimen político de ciudadanos. Con una ciudadanía más activa. Mientras más activa es la ciudadanía, por supuesto, mientras más activa es, más dificultad puede haber en los diálogos porque va a ser más respondona, no es bien portada, o sea, sí. va a plantear sus derechos, al mismo tiempo que va a plantear su disposición a comprometerse, a hacer propuestas, a buscar soluciones, a participar, a cogestionar, etcétera, asumir responsabilidades. No se trata solo de reclamar derechos, no es un problema de que me den, o sea, es un problema de que lo público debe ser distinto. No sé si captan claro. Lo que estoy tratando de plantear como diferente de un reclamo laboral o un reclamo del no es que barrio, me den, sino que se haga. Del barrio que está demandando que le pongan agua o energía eléctrica, que es una demanda pública pero parcial. Así es. A esta idea que es una demanda del conjunto de la sociedad. Entonces, esto enriquece, digamos, la vida democrática. La vida democrática. Porque el ciudadano, en la medida que participa, en la medida que emerge en lo público, en la medida que se empodera, toma conciencia de que el espacio público es suyo, o sea, le pertenece, que puede plantear sus ideas, que tiene derechos, que las autoridades están obligadas a respetar el caso de la decisión de amparo de un tribunal. Todo esto enriquece y fortalece la democracia, independientemente de cuáles sean al final, independientemente de que no sea tan cómodo. Es probable que para determinadas personas sea más
cómodo, entre comillas, el tener una sociedad bien portada. O sea, claro, no díscola, no crítica, dócil, pero cuando se ve desde la perspectiva de la estabilidad y de la gobernabilidad democrática, lo que realmente conviene es una sociedad, una ciudadanía activa. Pedro Luis Castellano, ¿está sorprendido de este movimiento o es algo que ya habían indicios de que la sociedad dominicana tenía esos niveles de deseos de actividad, pero no solamente eso, sino conciencia de sus derechos? Sí y no. Las cosas nunca ocurren por generación espontánea. Los hechos sociales siempre tienen una incubación. Se van gestando, ¿no? Siempre hay una incubación, se van gestando, son pequeños hechos. Hay un esfuerzo que hace bastante tiempo se viene haciendo desde diferentes polos, digamos, de acercar, de agregar sectores sociales, de fortalecer organizativamente a las comunidades, de ayudar a que la agenda de las organizaciones sociales no se quede en lo reivindicativo pequeño, que se entienda la importancia de lo público, de lo general, de lo político, de las relaciones con el Estado, etc. Y ha ido emergiendo, ya por ejemplo cuando se discutió y se elaboró el Plan Decenal de Salud, que fue en el 2006, la versión, 2006-2015, fue actualizada en el 2007-2008 y durante todo el periodo 2007 hubo un esfuerzo, y este es un mérito del actual Ministerio de Salud Pública, en aquella época era Secretaría, se abrió un debate o se intentó abrir un debate nacional alrededor de lo que debía ser el Sistema Nacional de Salud para el 2015 en ese momento. Fue un debate que prendió bastante entre los sectores más empobrecidos. Y se dio un debate municipio por municipio, hubo una alianza ahí entre Foro Ciudadano y Ministerio de Salud Pública, por eso lo pongo como antecedente, porque es un antecedente de un esfuerzo de organización, de movilización, de participación, de un espacio de confluencia desde los movimientos sociales en acuerdo con una entidad del Estado para lograr un hecho público, que es la elaboración del Plan Decenal de Salud o la actualización, porque en ese momento era actualizarlo y completarlo. Esto fue un buen antecedente que movilizó pero miles de ciudadanos a nivel de todos los municipios del país y se generó toda una cantidad de comentarios, de aportes que llevaron a modificar sustancialmente la versión que se había elaborado en el 2006, que muy buena era, no era mala, era técnicamente excelente. Los compañeros que trabajaron en eso a veces se sienten heridos porque hubo muchas modificaciones en la actualización en el 2008, pero la mayoría de ellas vinieron de la sociedad, de ese esfuerzo, que además la ley la pone como obligatorio, la consulta a la sociedad para elaborar el plan decenal. Entonces sí había antecedentes. Lo que a mí me ha sorprendido, a mí personalmente, no sé si a otros compañeros, ha sido la incorporación de la clase media, que no había muchos antecedentes recientes. ¿A qué contribuye esa emergencia participativa de la clase media? Un minuto. Bueno, primero, yo creo que la clase media obviamente no está contenta con la situación. Está disgustada. Se siente agredida, de que su vida va deteriorándose progresivamente. Pero además yo creo que la educación es fácil. Mucha gente entiende que sin un buen sistema educativo público difícilmente vamos a ir adelante. Y la clase media entiende muy fácil que si el sistema educativo público no es bueno, él está muy sacrificado pagando altísimos costos de la educación privada que sacrifican su presupuesto familiar. Yo podría incluso agregar, no solamente tiene que gastar de su presupuesto familiar para agenciarse una buena educación, sino que también con sus impuestos están financiando otra educación que no puede utilizar, que bien sería que pudiera enviar sus hijos a la escuela pública, ¿verdad? Pedro Luis Castellano, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más, por haberse sacrificado ahí, ¿verdad?, en esa silla mártir. Bueno, a ustedes buen fin de semana y nosotros nos vemos el lunes. Adelante.